Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a esta presentación del segundo seminario de la propuesta de buenas prácticas y métodos basados en RU para el desarrollo de software bajo enfoque SOA, empleando la iniciativa CEMAC. En una primera presentación especificamos y definimos en detalle lo que se trataba de la problemática, los conceptos y las necesidades que se tenían para la consecución de una propuesta de buenas prácticas para emplear dos métodos que se basan en el método tradicional RUP para el desarrollo de este estándar de arquitecturas orientadas a servicios. Okay. En esta parte pues daremos respuesta a las interrogantes que surgieron de ese primer seminario, las observaciones y sugerencias realizadas en esa primera parte. Primeramente, la parte del objetivo específico, se hizo una reestructuración no de fondo, solo incorporamos el marco en el cual estamos trabajando y venimos trabajando esas prácticas de desarrollo. También un capítulo especial para el análisis de los datos, donde especificamos en detalle la extracción y del origen de los datos y así como colocar en contexto pues el marco para luego hacer la propuesta y la representación posteriormente en el núcleo de SENS. Ahora, es necesario aclarar términos. Digo necesario ¿por qué? Porque se genera mucha confusión en lo que es la iniciativa como tal, que es la teoría y métodos de la ingeniería de software, que, valga la redundancia, es una iniciativa conformada por organizaciones, empresas, académicos alrededor del mundo. O sea, esto con la finalidad de conseguir una teoría, un marco teórico práctico para englobar y definir lo que siempre se hace en cualquier método de desarrollo de software, ¿okay? A cambio de los elementos de SENS, que es lo que está establecido o lo que es la herramienta de trabajo de esta iniciativa. ¿Qué es SENS? SENS son unos elementos estandarizados definidos por la OMG. Están actualmente en la versión 1.2, la última versión. Y ello lo que hace es definir un marco de trabajo para representar prácticas, actividades, roles, productos de trabajo y toda esa lenguaje gráfico, sintaxis gráfica para representar esos elementos de cualquier método de desarrollo de software. Bueno, aclarado esa diferenciación, al hacer esa diferenciación, proseguimos entonces a explicar qué significa el marco ITIL, que es una incorporación que decidimos plasmarla en los objetivos de esta investigación. Ya lo veníamos trabajando, pero ahora necesitamos pues mencionarlo. Es una librería de prácticas de desarrollo del ciclo de vida de un servicio. ¿Okay? Significa Infrastructure Technology Information Library. Librería de información librería de infraestructura de tecnologías de información. Esta librería fue concebida originalmente en la década de los 80 por la Agencia Central de Comunicaciones del Reino Unido. En principio fue un uso exclusivo para Reino Unido y Holanda. Se establecieron pues en esas oficinas esas prácticas en una primera versión general para el ciclo de desarrollo para tecnologías de información. Luego fue evolucionando a versiones posteriores, versión 2 hasta la versión 3, que es la que nosotros estamos abarcando en esta investigación. Hay una versión 4 que nosotros la definimos, hicimos acotación en el planteamiento en el documento, pero son las mismas prácticas en lo que nos compete en esta investigación, que es para el ciclo de desarrollo de servicios. No vamos a abarcar el ciclo de vida, solamente el ciclo de desarrollo, ya lo vamos a mencionar en qué consiste esas fases de ese ciclo de desarrollo. Esta guía proporciona gestionar la calidad de servicio, así como los procesos, las funciones y otras capacidades necesarias para soportarlo. No es un estándar que debe ser seguido ni puede ser leída o interpretada. Esta guía o esta librería normalmente se trabaja en conjunto con la norma ISO 20000, que
La norma obtuvo esas prácticas de la guía, la librería ITI, para normalizar o estandarizar los procesos de desarrollo de servicios de TI. A diferencia de la norma ISO 20000, esa norma solamente establece las prácticas. En cambio, la librería, este marco que nosotros estamos abordando, establece todas las prácticas para el ciclo de desarrollo de un servicio y a su vez ella especifica cómo deben implementarse esas fases o esas prácticas de desarrollo para los servicios de TI. Okay. Esta guía está conformada por 5 secciones, que comprende desde la fase inicial, la fase estrategia de servicio, la fase de diseño, ¿verdad? En una segunda versión, la fase de transición, la siguiente a la fase de diseño. O sea, la fase de estrategia es la fase de concepción, de una visión general y un análisis general del contexto de la organización. La fase de diseño, el mismo nombre lo dice, para la concepción y modificación de los servicios existentes o si se necesitan crear nuevos servicios. La fase de transición consiste en una fase de prueba y despliegue, como todo método de desarrollo. Operación, mejora continua del servicio, corresponden al rendimiento, al monitoreo de los servicios una vez desplegados y al mantenimiento para completar el ciclo de vida de esos servicios. No vamos a tomar esa parte porque nos compete el ciclo de desarrollo, en este caso, lo que reza método de desarrollo de software, que es lo que estamos abordando. Pero ¿cómo está estructurado esta librería? Ya bueno, una vez que estamos definiendo y delimitamos ya cada fase, cada tomo, porque son 5 libros que especifican esa práctica, que se deben seguir para cada fase del ciclo de vida de un servicio. ¿Okay? Entonces, la estructura de esta librería está relacionada de la siguiente forma. Primero, la fase estratégica, la fase de análisis del contexto de la organización, de evaluar la organización, los requisitos, obtener los planes, los diversos planes que se deben seguir, las necesidades que se tienen en la empresa. De allí se parte a la fase de diseño, que es la parte ya de concepción, revisar en la cartera de servicios, los servicios que pueden existir dentro de la organización, mejorarlo, modificarlo o crear nuevos servicios en función de esas necesidades. Y la fase de transición, que es la fase ya de prueba y despliegue y verificación de calidad del servicio y puesta a prueba. Okay, esta versión 3 consiste en esos 5 libros que ya nosotros explicamos, cubren el ciclo de vida del servicio, junto con una introducción oficial, y cada uno de esos 5 libros cubre una fase de ese ciclo de vida, desde la fase de definición, análisis, requisitos, que es la fase estratégica, de diseño, que es la fase de migración hacia un entorno real, hacia la transición del servicio, que es la operación, mejora del servicio y la puesta a prueba y despliegue y prueba del servicio. Okay. Entonces, a lo que nosotros nos compete en esta investigación es las 3 primeras fases, que es la fase estrategia, la fase de diseño y la fase de transición. Vemos entonces, la fase de estrategia del servicio. Ya pues, como le estaba comentando, es una fase donde se hace un análisis previo de las necesidades que se requieren en la organización, se hace un estudio de factores externos, factores internos, como los requisitos futuros, requisitos no funcionales, visión, planes de capacidad, diseño el plan de acción que permitirá desarrollar la estrategia, la competitividad, posicionamiento de mercado, los tipos de proveedores de servicios que van a gestionarnos esas tecnologías para la construcción a las unidades de desarrollo, la gestión de servicios como un factor estratégico y los procesos y actividades clave. Okay. En el segundo tomo de esa librería, en la fase de diseño, nos corresponde
evaluar lo que son las carteras de servicios existentes. Nos corresponde también la arquitectura que ha sido seleccionada, la evaluación de esa arquitectura, los niveles de servicio, la capacidad que se tiene para la gestión de servicios y la demanda también de servicios. Una vez ya definido en la fase estratégica, pasamos a esa fase de diseño, para luego finalmente pasar a la fase de transición, donde se ponen las unidades de desarrollo, colocan en cada una de las actividades que en todo método conocemos de desarrollo de software, los cambios que se van a producir en esta fase, los trabajos de cuestión de control calidad, también de despliegue, la preparación para el despliegue y la puesta a prueba de los servicios. ¿Okay? Ahorita veremos en detalle cada una de estas prácticas, cómo se conforma en cada una de estas fases. En los métodos de desarrollo que estamos tomando, en cada una de esas actividades van a ir enmarcadas en estas prácticas que estamos definiendo para la consecución de esa guía estandarizada que nosotros necesitamos desarrollar, que estamos proponiendo. Como lo vamos a ver ahorita a continuación, la estructura del marco ITIL y la temática y sus procesos, todas estas prácticas están vigentes, aún en la versión 4. Solamente pues la fase del ciclo de desarrollo no tuvo una modificación importante. Estas 3 fases iniciales, que es la fase estratégica, diseño y transición, para la consecución del ciclo de desarrollo del servicio, comprenden una serie de prácticas bien definidas para cada sección. Que en la fase estratégica, inicialmente tenemos lo que es la parte financiera, el análisis de los costos, el análisis también de los riesgos, el análisis de la gestión también de la demanda. Queremos que la imagen cargue un poco. Okay. La estrategia, generación de la estrategia, la gestión financiera, que son la parte de análisis de los costos, los análisis de los riesgos, va todo en global. Gestión de la demanda también, y la gestión de portafolio de servicios. La fase de diseño comprende gestión del catálogo de servicios, los niveles de servicio, la gestión de capacidad, disponibilidad del servicio, gestión, continuidad del servicio, la parte de seguridad también para lo que es la consecución del desarrollo de un servicio de TI, y los proveedores de tecnología, la gestión de proveedores. Para luego ir a la parte de transición, que es la que tenemos acá, la planificación y soporte, gestión de los cambios, configuración, versiones de despliegue, validación y pruebas de servicio y evaluaciones posteriores. Luego de cumplidas cada una de estas prácticas que establecen el buen o el uso correcto de los patrones de desarrollo de un servicio de TI. Bien, entonces, en base a estas prácticas, podemos ver o lo pueden visualizar en el documento que le adjunto, que es la tesis de grado. Ahí verán que en la primera fase se hace una diferenciación o un refuerzo con guía de otros autores también, que es la guía de IBM, la guía de Oracle y la guía de Blueprint, que es un sitio donde practicantes de SOA publican sus experiencias y sus implementaciones en el sitio, para luego de allí, en base a esas prácticas, obtener las actividades, solamente las actividades que están contenidas en estas prácticas de desarrollo. ¿Okay? Bueno, como veremos acá, relacionar la fase y actividades del proceso de desarrollo con otros autores, como es el caso de la norma ITIL, va contenida o reforzada en ese caso con la guía de IBM, que es una guía, una serie de libros de Redbooks, son definidos así, para concebir arquitecturas orientadas a servicios.
Oracle también, y las prácticas de la guía de desarrollo de Oracle. También tenemos la guía de desarrollo de Blueprint, que como ya les comenté es un sitio donde expertos en el área de SOA ellos publican implementaciones y experiencias que han tenido en diversas experiencias en los contextos empresariales. Bueno, para seguir entonces explicando este marco de buenas prácticas de ITIL, en una primera fase vamos a hacer una comparación de prácticas fase por fase en cada una de sus actividades, en comparación con estas diferentes guías de desarrollo que ya les he mencionado. Esto para hacer un refuerzo de qué prácticas o qué buenas prácticas se deben implementar en todo tipo de ámbito y contexto que se vaya a abordar. ¿Okay? De allí entonces podemos extraer las diferentes actividades de ambos métodos en función de implementaciones y fuentes documentales que hemos consultado, y en base a este marco reforzado pues podemos tener esa guía estandarizada. Explicamos entonces cómo en detalle cómo es este ciclo de desarrollo desde la fase estratégica, la fase de concepción, hasta la fase de transición del servicio. En una fase inicial, como cualquier método de desarrollo, pues están los análisis de gestión de requisitos, se elaboran los planes de pruebas, sus planes de pruebas de calidad, pero en este caso específico, que el caso SOA, donde estamos abordando, estas prácticas definen en principio en la fase de concepción o la fase estratégica como una evaluación del contexto de la organización, analizando factores externos, factores internos, estableciendo primero los objetivos que se quieren perseguir con el desarrollo de los servicios, y el interés, pues, los requisitos como factores internos de la organización, requisitos futuros, requisitos funcionales, se establecen los objetivos, la generación, evaluación y selección de estrategias, también la visión, las políticas que tiene la empresa, los diversos planes que se enfocan en esta fase del desarrollo, planes de acciones, construir los planes de calidad, los planes de prueba y la conformación de equipos, por supuesto. Todo esto pues se engloba en la fase de concepción inicial de cualquier proyecto de desarrollo de software. Todos estos planes deben ir en concordancia también con el portafolio de servicios, que es la descripción de los servicios en la organización y las políticas también de cada uno de esos servicios, requerimientos de diseño, requerimientos de transición y operación del servicio. Luego pues podemos comentarles que este ciclo de desarrollo tiene un proceso llamado proceso en B. Luego de esta fase de concepción, podemos visualizar como, bueno, en un momento la máquina. Ok. La fase de diseño y transición del servicio. Esta fase, pues, luego de haber pasado la fase estratégica y de análisis, pues nos vamos a lo que es la parte de diseño. De todas formas, este es todo el proceso completo que se lleva en función de las prácticas del marco ITIL. Primero se definen, una vez en la fase anterior, los requisitos, los requerimientos y todos los análisis previos que se tienen que realizar. Se define la solución de servicio. Esperemos que descargue un poco más. Define los requisitos del servicio, define la solución, liberación del servicio, desarrolla la solución. Esto, pues, bueno, acá abajo construye la prueba. Ya de aquí, en orden ascendente, ya vendría siendo lo que es la transición, que son las pruebas, planes de prueba de despliegue, planes de control de calidad, versiones de prueba,
las versiones beta, pruebas de componentes, pruebas de liberación, y todo esto debe ir con un ciclo también de verificación con lo que ya previamente se ha analizado. Eso es parte del trabajo de los grupos, pero es el modo pues de trabajar este método de desarrollo. Está conformado de esta forma. Como ya bien vimos, en las fases anteriores están bien establecidas las prácticas para cada una de estas fases del ciclo de desarrollo del servicio. ¿Okay? En detalle, en el trabajo de grado, pues está especificado actividad por actividad en cada uno de los métodos, cómo está enmarcado dentro de todas estas prácticas de desarrollo. Y bueno, los métodos que hicimos para el mapeo y la extracción de las fuentes de cada una de esas implementaciones. Entonces, los objetivos se mantiene básicamente la estructura de la investigación, no ha variado. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Fundamentalmente, como objetivo general, lo que queremos lograr es una propuesta de una guía estandarizada de métodos basados en la metodología RUT para el desarrollo de software bajo enfoque SOA, empleando esta iniciativa CEMAP. En principio, el objetivo específico, en primero, identificar esas buenas prácticas del marco que acabamos de mencionar, que son aplicables a los métodos RUT, extensión SOA y IBM SOA bajo enfoque SOA. ¿Okay? Luego de haber identificado estas prácticas, como ya les comenté ahora, reforzada y analizada en conjunto con otras prácticas de desarrollo, procedemos a determinar las buenas prácticas dentro de este marco ya definido, que sean comunes, identificadas la estructura de estos dos métodos que nosotros estamos abordando. Esos dos métodos fueron aplicados en el seminario 1, las fases de actividades y también cómo es la forma de representarlo en el núcleo de CENS. Una vez que logremos determinar estas prácticas que sean comunes, identificadas, las adaptamos a los métodos basados en RUT, que básicamente son las mismas prácticas de desarrollo del método tradicional RUT, solamente que es una extensión o son extensiones adaptadas al desarrollo orientado a servicios. Y esto lo tenemos que identificar a los alfas del núcleo de CENS. ¿Okay? Luego de haber ya definido esa guía en función del marco de desarrollo de la norma, y para finalmente representarnos el núcleo de CENS y las prácticas identificadas, los métodos bajo enfoque SOA. Ya una vez definido todas sus prácticas y sus elementos, todas sus actividades, los roles y los productos de trabajo que se identifican con los elementos del núcleo de CENS, los elementos estandarizados de este núcleo. Y bueno, finalmente la validación, que está en proceso. Aún faltan los expertos todavía por responder, pero mediante un panel de expertos que vamos a hacer la validación y vamos a sacar pues las conclusiones finales luego de tener toda la data ya y el análisis de resultados. Entonces, ¿qué ruta metodológica? Y con esto respondemos a esa inquietud y con propiedad, pues, que no estaba bien clara en la primera fase con anterioridad. No estaba clara la ruta de trabajo. Bueno, la fase primero, una fase de revisión, una ruta de solución, actividad por actividad. En primera fase, en un momento, delimitamos objetivo por objetivo y las actividades a seguir paso por paso y los resultados que queremos obtener con cada una de estas actividades. Con respecto a qué tipo de instrumento de recolección de datos, utilizamos las fuentes documentales. Y implementaciones, trabajos prácticos, tesis para lograr esa recolección de datos. ¿Okay? Y bueno, tienen un poco de paciencia acá, lo que pasa es que
programas muy pesados y he podido cambiar de máquina. Les comento, bueno, mientras carga, el objetivo específico es identificar las buenas prácticas del marco de referencia ITIL. Obviamente en la primera actividad vamos a relacionar las fases de actividades de ITIL del proceso de desarrollo con otros autores, como ya lo mencionamos ahorita, que es la guía de desarrollo IBM, y Oracle y Blueprint, para tener un resultado en común con otras guías de desarrollo. En la segunda actividad tenemos definición del marco de buenas prácticas para el proceso de desarrollo SOA. Ya una vez definido, pues establecemos el marco de donde vamos a partir para hacer luego la extracción de actividades y fases de los métodos que seleccionamos. Ya esto sería para el objetivo 2, determinar esas buenas prácticas dentro del marco que sean comunes, identificadas a la estructura de los métodos. Todo va a ser mediante un mapeo. Identificar las actividades en la estructura de los métodos de desarrollo RUT, procesos de SOA comunes que sean al marco de buenas prácticas. Y obtenemos una lista de actividades en común de los marcos de buenas prácticas que acabamos de ver con ambos métodos de desarrollo. ¿Okay? Eso, bueno, solamente vamos a obtener esas actividades que están contenidas dentro de la norma para poder, pues, tener solamente las actividades estandarizadas y que es lo que queremos. Ya, bueno, quedará de parte de cualquier organización, cualquier grupo de trabajo que quiera adecuarla a su contexto en específico, a sus necesidades específicas, pero partiendo de esa guía estandarizada, de esa norma como se debería realizar el ciclo de desarrollo de un servicio. Y bueno, la fase de elaboración, que parte 3, adaptar las prácticas identificadas de los métodos que son a los alfas del núcleo de SENS, ¿okay? Que serían las prácticas de los métodos que estamos abordando. Son prácticas que van a incluir buenas prácticas dentro de su estructura de prácticas. Estas prácticas son las mismas prácticas de RUT para la extensión SOA. Identificar las prácticas de desarrollo que conforman los métodos de IBM RUT SOA y extensión SOA, para tener una lista de prácticas de desarrollo de los métodos que vamos a implementar. Actividad 5, asociar las prácticas de los métodos IBM y SOA y RUT extensión SOA a los elementos del núcleo. ¿Okay? Queremos conseguir una representación gráfica de las prácticas de desarrollo identificadas a los gráficos asociados a SENS. Es decir, son las prácticas del método que vamos a representarla y sus elementos, ¿okay? Para dar cumplimiento al objetivo 3, que es la adaptación de estas prácticas a los alfas en esencia, para poder, pues, seguir trabajando con los elementos y la representación, y luego más adelante el progreso que debe tener en cada uno de esos alfas y los estados para que los grupos puedan medir la salud y el progreso. El objetivo 4 es representar en el núcleo de SENS las prácticas identificadas de los métodos basados en RUT. Okay, eso lo vamos a lograr describiendo los roles, los productos de trabajo, a ser identificados los elementos del núcleo de SENS. Esto lo conseguimos mediante el mapeo que hicimos de ambos métodos. Obtuvimos los roles y los productos de trabajo, y en cada fase de actividad identificada los vamos entonces a describir ese rol específico y esa actividad, y resulta una representación gráfica de la lista de roles y productos de trabajo asociados a estos elementos. Y finalmente, para dar cumplimiento a este objetivo, empleamos las síntesis gráficas de SENS para la representación visual de los elementos y las prácticas de desarrollo, y como resultado la diagramación del proceso. ¿Okay? Por último, la fase de validación. ¿Okay? Entonces, es la ruta para conseguir la propuesta que queremos conseguir en principio del inicio de la investigación y el objetivo general, dando, pues, respuesta a este interrogante. En el documento, por supuesto, está bien definido cuáles son la forma y el tipo de investigación y la naturaleza de la investigación y los instrumentos de recolección en específico, y el capítulo 4 en específico para definir lo que es la extracción de los datos y las fuentes de donde se extrajeron dicha información. Finalmente, tenemos entonces en el seminario 1 nosotros explicamos
las actividades, las fases de actividades del método, y también explicamos la forma de representación de esos métodos de desarrollo dentro de lo que... Bueno, invitamos a ver el seminario 1 para, si quieren revisar las información referente a la fase de actividades de estos métodos, así como la caracterización de sus prácticas, cómo ellas se representan en el núcleo de SENS, sus elementos. Todo eso está especificado en la primera sección de este seminario. También, bueno, acá evaluamos las prácticas del método y las definimos, pues, 4 prácticas correspondientes al método RUP. Le dejaré el enlace de abajo para que puedan chequear esa sección. Por último, bueno, vamos, una vez ya definido este marco de buenas prácticas y ya definido también la fase de actividades de los métodos, tenemos una convergencia de actividades, que es la guía estandarizada que queremos obtener para este caso. En la gráfica, bueno, pues, podemos observar la convergencia de actividades y la región de la que vamos a tomar para representarlo en el núcleo de los elementos de SENS. De aquí partimos, establecemos el marco ITI y los 2 métodos de desarrollo que estamos abordando para luego ser representadas en el núcleo de SENS con todos sus elementos y su sintaxis gráfica correspondiente. Bueno, les repito, cualquier duda que tengan sobre los métodos, cómo están estructurados, bueno, para el caso del jurado tendrán en la tesis de grado bien especificada guía actividad por actividad y los productos de trabajo, así como las actividades correspondientes en cada práctica del marco de desarrollo ITI. ¿Okay? Por último, también para terminar, tenemos un abaco de estado. Luego SENS establece, una vez que se define un método de desarrollo y se representa mediante este marco de trabajo, se necesita especificar en el abaco también. Este abaco nosotros lo nombramos, lo definimos en esas definiciones de la primera sección de este seminario, lo que son las transiciones de los estados, de los alfa. Cada alfa tiene una representación de estado a medida que avanza el ciclo en cada método de desarrollo. ¿Okay? Entonces, para lo que es la parte de RUP, tenemos los estados correspondientes de lo que conforma el núcleo de SENS y en función del progreso de la fase del método de desarrollo. ¿Okay? Entonces, para el método RUP tenemos inicio, diseño, construcción, implementación. Ok, tenemos por ejemplo la fase de actividad del alfa interesado, especificado en este método basado en RUP. Lo que son las definiciones, y todas estas definiciones las pueden conseguir en el estándar de OMG, está en las referencias también de la tesis. Reconocido en primera fase, por ejemplo, interesado, reconocido, es decir, en las partes interesadas se han identificado en el contexto, se han sido representadas, las partes interesadas se involucran en las diversas actividades que vamos llevando en esa fase de análisis, se está de acuerdo. Okay, entonces, en función de esas actividades que se vayan dando en cada ciclo del desarrollo del método, se van especificando acá y los equipos pueden ir chequeando cada fase de la salud de ese proyecto. Obviamente, este método lo estamos estableciendo en grupos de trabajo, organizaciones que decidan implementar esta guía, pues deberán chequear la salud por este abaco de estado. En la fase de diseño, bueno, involucrado, de acuerdo, satisfecho para el despliegue en la fase de construcción y satisfecho en uso. Igualmente para la parte de oportunidad del alfa, se ha identificado con solución requerida, con valor establecido, tratada y beneficio acumulado ya para la fase de construcción. Fase de requisitos se refiere obviamente a la parte de los requisitos. En primera fase, si son concebidos, han sido acotados, se han delimitado,
son coherentes, tienen coherencia, y esto se corresponde en las fases que ustedes vayan viendo allí en esa guía y correspondientemente con lo que establece el estándar de OMG. Allí pueden ir chequeando cada una de esas transiciones de estado de esos pasos. La parte de diseño coherente, aceptable, hasta la parte de cumplido, ya en la fase final de despliegue del software. Y la fase del sistema de software con arquitectura seleccionada. Desde el inicio, obviamente, es demostrable, es decir, la arquitectura se demuestra en tiempo de ejecución. Igualmente para la fase de construcción ya debería y está establecido en la guía, es usable ya para una fase de construcción. En la fase ya de implementación es usable, está operacional, está lista y ya está desplegada lo que es el sistema. La parte de esfuerzo tenemos que en el alfa equipo, o sea, básicamente aquí es la conformación. Se ha designado, los equipos de trabajo están formados, colaboran, conocen bien sus tareas y empiezan a ejecutar dichos planes. Planes de calidad, planes de prueba, de despliegue, ya empiezan ejecutando. Igual en la fase de diseño, la fase de construcción, todo, y hasta la fase ya de implementación. Fase de trabajo, se ha iniciado el trabajo, está preparado, se ha iniciado en la fase de diseño, se mantiene un dominio en la fase de construcción, de la metodología. Igualmente ya para la fase de implementación, transición, bajo control y se ha concluido el trabajo y debe cerrarse. Se debe chequear estado por estado en cada uno de estos alfas en función de esa implementación. ¿Okay? Y la forma de trabajo está establecido, se tienen reglas establecidas, bases establecidas, se trabaja bien en su lugar y bueno, toda esta serie se repite hasta finalizar. Obviamente, todas estas definiciones de estos cambios de estado lo pueden conseguir en el estándar y en las definiciones. ¿Okay? Entonces, por aquí se puede ir chequeando cada cambio de estado a medida que avanza en la salud del proyecto. ¿Okay? Pues también, bueno, es muy importante para poder implementar el método. Y bueno, estos son los avances más importantes. Esperamos entonces ya la fase final de la validación. Esperamos entonces sus sugerencias, sus impresiones y sus comentarios también. Bueno, ya lo final le pudiera decir, pues, ha sido un trabajo, bueno, muy extenso. Obviamente la especie de grado son alrededor de 200 páginas. Está, bueno, en la mayoría son 3 estándares, por lo cual es lo extenso del trabajo. Se están trabajando 3 estándares como son el marco de ITIL, el estándar de SOA y lo que es la metodología RUG en sus extensiones. Quedaría ya para el final el análisis comparativo y las conclusiones finales. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Por favor, disculpen algunos errores técnicos que puedan haber sucedido y gracias por su atención. Bueno, saludos.